Hola, buen día a todos. Vamos a iniciar con otra sesión, otra videoclase, en la cual hoy vamos a comentar en relación a lo que son las herramientas para el monitoreo de componentes de una computadora. Antes de que iniciemos con esta videoclase, quiero comentarles, o más bien quiero recordarles que los componentes de una computadora, o cuando hablamos de componentes de una computadora, no necesariamente tienen que ser los que están al exterior, que realmente conocemos cuando visualizamos una computadora, como es el caso de un mouse, de un teclado, de una pantalla. Cuando analizamos los componentes de una computadora en términos de que si están en buen funcionamiento o no, hablamos de componentes internos. Hablamos de un procesador, hablamos de una memoria, hablamos de tarjetas de video, y ya en estos términos ustedes ya los conocen, ¿no? Entonces, cuando vayamos a ocupar, en este caso, este tipo de herramientas para el monitoreo de componentes, vamos a referirnos a analizar cómo están funcionando internamente estos componentes de la computadora. Entonces, los programas o herramientas que vamos a ver el día de hoy están enfocados a eso, a que de manera gráfica nos permitan visualizar cómo están funcionando internamente estos componentes. Entonces, hay momentos que nosotros estamos utilizando la computadora para ciertas actividades o ocupando ciertas aplicaciones o programas que vemos de manera que la computadora se empieza a hacer lenta. Entonces, esto sucede cuando varias aplicaciones ya están trabajando en la computadora. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es visualizar qué programas son los que han estado haciendo que mi computadora se empiece a hacer lenta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues monitoreando las actividades o los programas que se están ejecutando en la computadora en esos momentos. Entonces no lo podemos hacer físicamente, destapar la computadora y ver cómo está trabajando el CPU o la memoria, o en este caso la tarjeta de video o la memoria RAM, o el procesador. No podemos verlos físicamente cómo están trabajando o a qué porcentaje de temperatura están. Entonces, se necesitan de aplicaciones que por medio de un monitor o la pantalla nosotros veamos cómo están comportándose cada uno de estos elementos, a qué temperatura están trabajando, a qué velocidad, si es que algún elemento está provocando que se esté bloqueando algún otro. Entonces, es para eso las herramientas que hoy vamos a aprender. Son fáciles de instalar, mas sin en cambio los resultados que nos dan son muy satisfactorios para nosotros como usuarios o como técnicos en computadoras. Hay veces que nos vayan a proporcionar equipos de cómputo que nos comentan que en cierto momento se hacen lentos, o que nos los lleven para ver por qué la computadora se está haciendo lenta. Entonces, en estos momentos, independientemente de que puede ser por algún hardware o elemento de la computadora físico que ya no está trabajando bien y que se debe reemplazar, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ahora podemos ver con estas aplicaciones o herramientas qué elemento de la computadora, hablando internamente, está haciendo o está absorbiendo una cantidad de memoria que hace que los demás programas no estén funcionando como deben de ser o se estén bloqueando. Entonces, para eso sirve el monitoreo. Independientemente de que si cómo funciona o no, también hay que observar que si el procesador se está calentando, y por eso es que la computadora se llega a bloquear o hasta apagar. Entonces no podemos esperar a que estos errores sigan, porque entonces se puede generar ya lo que es el mantenimiento correctivo, o sea, cambiar alguno de estos componentes. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender a manejar estos componentes. De hecho, se los voy a proporcionar para que los puedan descargar ahí en casa, pero más sin en cambio podemos aprender a instalarlos y también a ver los resultados que nos están dando estos componentes para cuando los queramos utilizar. ¿Ok? Bien, pues vamos a empezar con el primer elemento o primera herramienta
para el monitoreo de componentes de una computadora, como lo dice el tema de este parcial número 2 en términos de mantenimiento correctivo. Entonces vamos a hablar en estos términos. Bien, vamos a ver entonces este primer programa que se llama monitor de rendimiento. Este programa nos permite a nosotros ver de alguna manera, como lo están viendo ahí gráficamente, nos permite ver a qué temperatura se encuentra la memoria RAM, el CPU o el procesador, el disco duro, y que de alguna manera también nos presenta en una parte central todos los programas que están trabajando en ese momento, y que si alguno de ellos está atorado, se puede decir entre comillas, nosotros lo podamos finalizar de tal manera que los demás programas se trabajen o se sigan trabajando normalmente sin haberse interrumpido. Entonces, insisto, en esta pantalla que ustedes están viendo relacionada con el primer programa, nos muestra en forma gráfica cómo está la temperatura o a qué porcentaje están trabajando cada uno de estos elementos, como son la memoria RAM, el CPU o el procesador, como lo llamamos, y el disco duro. Entonces, aquí nos va a mostrar de manera gráfica cuando estemos trabajando con algún juego o con actividades que nos han dejado de tarea, pues vamos a ver qué tanto de memoria estamos ocupando y que se está trabajando en esos momentos, qué tanto de CPU estamos ocupando y qué tanta capacidad de disco duro tenemos. Entonces, pues de manera gráfica nos están mostrando aquí estos elementos cómo están funcionando. Así, en cambio, también como les he mencionado, aparece una lista. Esta lista son de todos los programas que en ese momento están trabajando en la computadora y que podemos visualizar qué espacio están ocupando en la computadora o en el disco duro, así como su nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en estos casos? Si vemos que un programa está demasiado pesado, en este caso, estas cantidades que ven ustedes, si se dan cuenta, es una columna que corresponde a una cantidad de cada programa. Entonces, aquí están los programas que están en proceso o se están ejecutando en ese momento en la computadora. Y aquí está el espacio que están ocupando de memoria estos programas. Entonces, con base a esto, nosotros podemos seleccionar alguno de ellos y cancelarlo, si es que alguno de ellos está absorbiendo mucha memoria y por eso la computadora ya se volvió bastante lenta. Entonces, abrimos bastantes programas, pero de repente vemos que abrimos uno y la computadora ya empezó a hacerse lenta. Abrimos otro y la computadora, cada vez que abrimos un programa, a la vez se está haciendo demasiado lenta. Entonces no sabemos cuál de todos los programas que ya abrimos es el que nos está haciendo la computadora muy lenta. Entonces por eso es que esta herramienta nos va a ubicar y nos va a decir, por ejemplo, qué programa de todos estos que están abiertos aquí está ocupando o absorbiendo más memoria RAM de la computadora. Y entonces el que está absorbiendo más memoria RAM lo puedo seleccionar. Y ya saben, aquí con estos cuadritos le doy clic y va a aparecer una palomita. Quiere decir que ya seleccioné el programa. Una vez que lo he seleccionado, le voy a dar aquí en el botón que dice finalizar. Entonces, en ese momento, ese programa que estaba ocupando bastante memoria se va a interrumpir y se va a cerrar, de tal manera que los demás programas van a agarrar velocidad correspondiente o van a trabajar más rápido porque el programa que estaba de alguna manera frenando los programas, pues ya lo cerramos. ¿Ok? Entonces, en este sentido es como nosotros analizamos qué programa está ocupando más espacio en memoria RAM para cerrarlo y que deje a los demás programas trabajar adecuadamente. Para eso sirve esta herramienta. Vamos a tener otra herramienta que es algo parecida, nada más que de alguna manera cambia el ambiente, o sea, la presentación en la pantalla. Ustedes se dieron cuenta cómo presenta la actividad de cada elemento o componente el programa anterior. Así, en cambio, tenemos ahora el programa que se llama MSI Afterburner, el cual nos va a permitir también hacer un monitoreo y también de manera gráfica nos presenta el trabajo que se está desempeñando por medio de cada uno de los componentes que se encuentran internamente dentro del CPU. Entonces, aquí, si se dan cuenta, también nos muestra de manera particular qué procesador tiene y qué porcentaje de manera gráfica está ocupando este procesador, o sea, a qué velocidad está trabajando ese procesador, también la memoria y así como
de alguna manera alguna tarjeta que se tenga de video o algún elemento más que se tenga en la computadora y que de alguna manera querramos ver si alguno de ellos está fallando. Entonces aquí de manera gráfica nos muestra cómo se está desempeñando cada uno de esos elementos, y también aquí en otra pantallita a la derecha nos va a mostrar de manera gráfica también cómo es que se va comportando cada una de esos componentes conforme va pasando el tiempo. Entonces más adelante vamos a ver cómo funcionan, pero ahorita les estoy dando un panorama general de los 3 programas que vamos a ocupar. Y el tercer programa que vamos a aprender para el monitoreo de lo que es los componentes internos de una computadora, pues vamos a hablar de un PCCam. Este programa, si se dan cuenta, también nos muestra la temperatura. Aquí dice la temperatura a la cual se encuentra el procesador. Aquí dice CPU. Entonces nos va a decir a qué temperatura está en ese momento el CPU. Entonces acuérdense que a veces si el procesador se está calentando es porque de alguna manera el ventilador que tiene no está trabajando o ya le hace falta la pasta térmica. Entonces aquí es con esta gráfica o con este programa con el que nos vamos a dar cuenta a qué temperatura está trabajando. Entonces podemos decir, por ejemplo, que esta gráfica nos representa un 66%, no, bueno, perdón, 66, está trabajando a 66 grados. Entonces ahí podemos ver si realmente el procesador está en una buena temperatura o ya está rebasando a lo mejor los 100 grados, ¿ok? Y ya está demasiado caliente. Entonces, cuando ya está demasiado caliente, el procesador, para protegerse y no quemarse, apaga la computadora para que nosotros tengamos una alerta de que algo está funcionando mal, por eso es que ya se apagó la computadora. Entonces, también así como el procesador, también podemos averiguar cómo está funcionando la tarjeta de video. En este ejemplo, en esta pantalla que ven ustedes, aparece también el funcionamiento de la tarjeta de video, y más abajo tenemos lo que es la memoria RAM, también de manera gráfica. Ahí nos dice a qué temperatura está trabajando, ¿okay? Y entonces se dan cuenta, no es necesario abrir una computadora para darnos cuenta si se está sobrecalentando o qué está pasando con la computadora, sino que también podemos tener un programa activado ahí de manera permanente mientras estamos trabajando y estar monitoreando cómo se conservan o cómo se están comportando cada uno de los elementos internos de mi computadora, ¿ok? Entonces, para eso sirven. Acuérdense que el tema se llama monitoreo de componentes de un equipo de cómputo. Entonces, estos programas nos van a ayudar a hacer ese tipo de actividad, el monitoreo de los componentes. Entonces, yo les estoy compartiendo 3 herramientas. Espero que allá en casa los puedan instalar y ver cómo de alguna manera se están comportando internamente estos componentes, como es el CPU, la memoria RAM y la tarjeta de video, entre otros, así también el disco duro. Son elementos esenciales y que de alguna manera permiten el procesamiento de la información. Por eso es que debemos de tener cuidado en que estos elementos no rebasen una cierta temperatura para que no se quemen, ¿okay? Y entonces, en lugar de estar destapando la computadora o estar trabajando y teniendo el CPU abierto para ver qué está pasando, pues podemos tener un programa, en este caso una aplicación, que la tengamos en la pantalla y que nos esté monitoreando cómo se están comportando internamente cada uno de los elementos que se encuentran en el CPU, para su posterior revisión si es que están rebasando una temperatura que no debe de ser la adecuada. Entonces, estos son los 3 programas que vamos a aprender. Si lo que vamos a hacer ahora es ver cómo vamos a trabajar con ellos, cómo se van a instalar o más bien cómo se van a ejecutar, y ver realmente estas pantallas que ustedes están viendo como ejemplo, que aparezcan ahí y que nos estén dando resultados, en este caso de la computadora con la cual estoy trabajando. ¿Okay? Entonces ustedes lo van a hacer en casa. Van a instalar estas aplicaciones y se van a dar cuenta por medio de estas aplicaciones el funcionamiento que está llevando a cabo cada uno de estos elementos. Insisto, es CPU, disco duro, memoria RAM y la tarjeta de video, que son los que en su momento se pueden llegar a sobrecalentar y pueden generar problemas internos a una computadora.
también en su momento puede ser también la fuente de poder. Entonces también estos programas nos permiten visualizar este tipo de componentes y ver por qué ya se está pasando de temperatura y puede llegar a quemar algunos circuitos internos de la misma computadora. Entonces, sin más preámbulos, estos son los tres programas que vamos a ocupar. Vuelvo a repetir: PCCam, MSI Afterburner y el monitoreo de rendimiento, que se llama monitor de rendimiento, así se llama el programa, el cual vamos a practicar. Pues vamos a empezar con este número 1, el monitor de rendimiento. Vamos a ver cómo lo pueden instalar ustedes. De hecho, no es mucha actividad la que se tiene que hacer para que se instalen estos programas. Son muy rápidos de instalar, más bien en cambio, insisto, los resultados que nos dan son muy interesantes para nosotros como usuarios y para tener un cuidado eficiente en nuestra computadora y no lamentar después que ya se haya descompuesto el no haberle tenido cuidado dentro de su trabajo a la computadora, cómo se estuvieron desempeñando los elementos internos y sin que nos diéramos cuenta, pues a lo mejor están sufriendo algún problema que están generando que se apague la computadora o que se haga lenta, ¿ok? O que de alguna manera estamos trabajando y empezamos un poquito a oler a quemado. Entonces es cuando empezamos a alertarnos de qué está pasando con nuestro equipo de cómputo. Entonces es muy necesario que ustedes como usuarios de una computadora se acostumbren a tener un programa que esté monitoreando todo el tiempo los componentes internos de su computadora para ver cómo están trabajando, ¿ok? Y si están trabajando mal, pues en algún momento, pues llegar a cambiarlos, ¿no? O hacerles su mantenimiento preventivo, o en su caso, pues ya este mantenimiento correctivo. Entonces, insisto, esta sesión está dedicada al monitoreo de los componentes internos de una computadora a través de 3 aplicaciones de computadora que ya los hemos visualizado en estos momentos. Entonces, voy a empezar mostrándoles cuáles son los programas y también voy a compartir con ustedes lo que es la instalación o la ejecución de estos programas ya en la computadora y estaremos viendo los resultados que nos va a dar cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces voy a cortar esta exposición para dar seguimiento a lo que es el manejo o instalación de estos o de estas 3 aplicaciones que ya les he comentado. Bien, vamos a ver entonces, vamos a hacer una minimización de lo que tenemos en pantalla. ¿Ok? Y vamos a ver entonces estos 3 programas. Vimos entonces que uno de ellos es el con el que vamos a empezar. Yo les voy a compartir, como ya les he mencionado, les voy a compartir los programas, de eso no se preocupen, los van a tener ahí para que ustedes los puedan utilizar en su momento. Así en cambio vamos a ver aquí parte de su funcionamiento. Ok. Vamos a empezar con el número 1 que ya hemos mencionado y es este llamado monitor de computadora, ¿no? Entonces, insisto, estas carpetas o más bien estos programas les voy a dar el medio por el cual los puedan obtener, los puedan descargar ahí en casa y los puedan utilizar. Yo aquí nada más les voy a indicar la carpeta que les va a llegar a su casa, se va a llamar programas. Entonces ustedes la van a descargar, se va a llamar programas la carpeta y dentro de esta carpeta van a encontrar los programas o los 3 programas que vamos a ver ahorita cómo funcionan. Entonces vamos a empezar con el número 1 que se llama monitor de recursos, ¿okay? Y le vamos a dar clic a esa carpeta. Si se dan cuenta, aquí ya está el programa, lo único que hay que hacer es seleccionar el programa que se llama monitor, ¿ok? Entonces ahí a este programa le vamos a dar 2 veces clic. Nos va a aparecer ahí, ustedes no la están viendo, pero en cuanto los estén instalando les va a aparecer una pantalla que dice que si quieres permitir que esta aplicación realice cambios a tu dispositivo. Con toda la confianza a ustedes le van a dar que sí, porque no le va a dar o le va a causar ningún daño a su computadora. Entonces, en el momento que ya se haya instalado esta computadora o este programa, perdón, en su computadora, va a aparecer un icono ahí en su computadora.
el cual está haciendo alusión a esta herramienta que ya les estoy mencionando. ¿Okay? Entonces, insisto, solamente hay que darle 2 veces clic aquí a este programa llamado monitor. Le damos 2 clics, nos va a preguntar que si estamos de acuerdo en que haga cambio, le decimos que sí, y entonces ahí ya va a aparecer lo que es el relojito, o más bien el programa ya trabajando. Ahí lo tienen. Este es el programa. Van a decir, ¿a poco esto es todo? Hablamos de que el programa nos va a mostrar gráficamente la temperatura, la velocidad, a cómo están trabajando la memoria, el CPU, el disco duro. Entonces, pues aquí a grandes rasgos pues nos está diciendo que la memoria RAM tiene un 55% de ocupación y el procesador está trabajando de un 12 a un 20%. Ahí vean cómo va cambiando. Pero esto no es todo. Vamos a expandir este botoncito o este icono que está apareciendo. Lo vamos a expandir para que nos aparezca ya en las gráficas que realmente nos están representando el comportamiento de estos elementos internos de la computadora. Para expandir este icono le vamos a dar aquí, vean, en el botón que está, esta barrita que apareció a la hora que instalamos el programa. Al lado derecho tiene un puntito de color azul. Si le ponemos el mouse ahí, en ese botoncito nos dice que es el administrador de recursos. Entonces vamos a darle clic al administrador de recursos y vean, ya aparece el cuadro que yo les había mostrado en la exposición. Entonces ahí está el comportamiento de nuestra, en este caso de esta computadora con la cual estoy trabajando, y nos está diciendo que está ocupando un 55% de memoria RAM, ¿ok? Y que del CPU está ocupando de un 14 a un 20%. Vean cómo se mueve en ese rango. ¿Por qué? Porque está trabajando ya varios programas ahorita que yo tengo y están ahí trabajando, ¿ok? Entonces, entre estos dos elementos son los que podemos ahorita analizar su comportamiento, ¿ok? Entonces, también les había mencionado en relación a los programas, yo ahorita tengo abiertos todos estos programas, ¿ok? Entonces, si yo quisiera de alguna manera hacer que se termine alguno de estos programas, pues solamente, como les había mencionado, hay que seleccionar el que yo quiero cerrar. Por ejemplo, si yo quiero cerrar el PowerPoint, solamente hay que darle clic al cuadrito que está al lado izquierdo de PowerPoint o de la palabra PowerPoint, ahí, y ya le daría yo aquí el botón finalizar. En este momento, lo que yo tengo abierto de PowerPoint se cerraría y entonces de manera automática, como yo estoy cerrando un programa que está ocupando una cantidad de 208 megabytes, en este momento, cuando yo lo cierre, estos 208 van a hacer que estos 55% de memoria RAM se reduzcan, porque entonces voy a ocupar ya menos memoria RAM. ¿Por qué? Porque ya cerré un programa. Y si sigo cerrando programas, este porcentaje va a ir haciéndose más pequeño. Acuérdense, este porcentaje de memoria RAM lo están ocupando todos estos programas que yo tengo abiertos. Aquí hay más, vean. Ahí tengo varios programas abiertos ahorita y que están trabajando. ¿Ok? Por eso es que ya estoy ocupando un 53% por ahí, dice, ¿no? Entonces, en cuanto yo vaya cerrando cada uno de ellos, pues esta cantidad de memoria RAM se va a ir disminuyendo. ¿Ok? Y también la cantidad de CPU. Vean, ahorita por los programas que estoy ejecutando, pues estoy absorbiendo una cantidad de un 15 al 20% porque se va moviendo más o menos, porque los programas están trabajando, por eso se mueve esta cantidad. Pero yo aprovecho para saber qué porcentaje del CPU estoy ocupando. ¿Okay? Entonces, insisto, si yo quiero de alguna manera cerrar un programa, a lo mejor porque ya mi computadora se volvió muy lenta, ya abrí varios programas como estos lo están viendo ahorita. Entonces, yo ya estoy dando cuenta que como ya abrí varios programas, ya mi computadora se hizo lenta. Entonces, para identificar cuál es el programa que está provocando que mi computadora esté lenta, pues me vengo a esta ventana que está aquí abajo y identifico aquel programa que está absorbiendo más memoria. ¿Okay? Y esta es la cantidad de memoria que cierto programa está ocupando en estos momentos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay programas que están ocupando, pues no sé, un 27 megas, 35, 36, pero hay otros que están absorbiendo más. Por ejemplo, el PowerPoint que está ocupando 191 megas.
Hay otro que se llama OBS que también estoy ocupando y que ocupa ahorita un 192 megas dentro de lo que es la memoria RAM que está instalada en mi computadora. Entonces, si yo quiero que mi computadora se haga más rápida, pues voy a cerrar aquel programa que está absorbiendo más megas de memoria en mi computador. Entonces, el que vea yo más grande, ese lo cierro. Pero sí hay que tomar en cuenta que si yo estaba haciendo algo con ese programa, pues lo voy a cerrar y voy a dejar de hacer cosas con ese programa. Hay que tener cuidado ahí con cuál programa estoy trabajando. ¿Okay? Y cuál es el que voy a cerrar, porque acuérdense que si lo cierro, pues se van a perder todas las actividades que yo estaba haciendo con ese programa. ¿Okay? Porque lo voy a suspender. Entonces, este es el programa monitor de rendimiento. Fíjense que es muy fácil de instalar. Les voy a recordar cómo se instala. ¿Okay? Entonces, acuérdense que yo les voy a compartir una carpeta, la cual se llama programas. Esa carpeta que se llama programas, ustedes le van a dar 2 veces clic y van a escoger el que se llama monitor de recursos. A este programa, a esta carpeta monitor de recursos, otra vez le van a dar 2 veces clic y ya aparece aquí el programa monitor de elementos de la computadora. Entonces aquí nosotros solamente le vamos a dar 2 veces clic en monitor de rendimiento y el programa ya se va a empezar a ejecutar. ¿Okay? Entonces, ahorita ya lo tengo trabajando, no es que ya se haya cerrado, sino que hace rato se dieron cuenta que lo ejecuté, pero como abrí aquí el explorador de archivos, pues el programita se minimizó y se puso atrás. Pero ahí está. ¿Okay? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es ubicarlo a donde está. Ahí está. ¿Ok? Y así de pequeñito, pues cuando yo esté trabajando en mi computadora, pues así no me va a estorbar. Yo lo puedo mantener ahí para ver el monitoreo, que esa es la actividad que nosotros debemos de hacer con estos programas. Entonces voy a estar monitoreando qué espacio o porcentaje de espacio en memoria estoy absorbiendo y qué cantidad o velocidad de CPU se está absorbiendo en términos de porcentaje cuando yo estoy trabajando con mi computador. Okay. Entonces estas cantidades son las importantes, insisto, porque ustedes ya se están dando cuenta qué cantidad de memoria están absorbiendo con los programas y por eso ya se está volviendo lenta su computadora. Entonces, si ya vieron que se está poniendo lenta es porque aquí ya estamos ocupando, ahorita vean, con los programas que yo tengo abiertos estoy ocupando un 53%. ¿Okay? Ahí dice. Así, en cambio, si yo cierro algunos programas, empiezo a minimizar la cantidad de memoria RAM que estoy ocupando ahorita. Entonces ustedes tienen que tener cuidado porque a lo mejor ya cuando se empezó a hacer lenta la computadora es porque ya están absorbiendo casi toda la memoria. Entonces aquí ya va a tener una cantidad de 80 o 90 o 95%, ¿no?, de memoria o 100. Pues quiere decir que ya la memoria que tiene mi computadora pues ya no le es suficiente para tantos programas que abrí. Entonces por eso ya se hizo lenta. Entonces lo que tengo que hacer es suspender algunos de esos programas o cerrarlo para que mi computadora recupere velocidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues abriendo, acuérdense, con este botoncito, abrimos la pantalla y escogemos el programa que quiero suspender. Aquí está el espacio en megas de memoria que está ocupando cierto programa. Entonces el que vea yo que está más pesado y si no lo ocupo en esos momentos, pues lo voy a seleccionar y le digo finalizar. ¿Ok? Para que en ese momento se cierre y mi computadora de alguna manera recupere velocidad. Es entonces para lo que sirve este programa. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, no es difícil de ocupar o de instalar y entonces lo voy a cerrar para que pasemos al siguiente programa. ¿Ok? Ahí está. Entonces voy a ocupar ahora el siguiente programa. Acuérdense que son 3, voy con el segundo. Estoy dentro de lo que es el primero, la carpeta que les estoy compartiendo. Este es el programa número 1. Me voy a ir hacia atrás. Acuérdense, la carpeta que les estoy compartiendo se llama programas. Ahí van los 3 programas que sirven para el monitoreo de componentes de una computadora. Ya vimos el primero. Ahora vamos a ver el segundo. Entramos a la carpeta de programas y ahora voy a ocupar el que se llama 462. Le voy a dar clic y ahí está. Se llama MSI Alter Wunder. ¿Okay? Y también le voy a dar 2 veces clic. Ahí me va a preguntar otra vez que si estoy de acuerdo en que se generen cambios en mi computadora.
Insisto, con toda la tranquilidad lo pueden hacer, no hace ningún problema a su computadora, entonces con confianza le dicen que sí. Le está preguntando que si se va a instalar en español, le dicen que sí, le dan siguiente, aceptan los términos, le dan siguiente. Acuérdense, ahorita estamos viendo cómo se va a instalar el programa. Ahí nos dice en qué parte del disco duro se va a instalar, nosotros le vamos a dar siguiente. Y aquí dice que si no quiero que se creen algunos accesos directos en mi computadora o en el escritorio de Windows, si yo le digo aquí que no, pues se va a instalar el programa, pero ningún botón va a estar en el escritorio para poderlo trabajar. Entonces yo le voy a dejar así y le voy a dar instalar. Ahí se está instalando el programa. Van a ver ahorita, no es muy tardado la instalación. De hecho, vean con qué facilidad se instaló. ¿Ok? Ahí esperamos unos minutos o segundos porque tenemos que esperar. Ahí dice con una frase, dice por favor espere mientras MSI Afterburner se instala. Entonces solito en cuanto termine nos va a decir que ya se instaló y hay que dar finalizar. Entonces ahí lo dejamos tantito. Ok, vean, ahí está. Dice que si lo queremos en español le decimos OK, le damos otra vez siguiente, porque esto que estamos instalando ahorita es otra herramienta que va a ser necesaria para para esta aplicación, ¿no? Y esta herramienta se llama Ribbon Tuner Static. O sea que con esta nos va a mostrar, ahorita vamos a ver, les voy a explicar por qué se están instalando dos programas al mismo tiempo. Entonces yo ahorita le voy a dar siguiente, ¿ok? Para que la segunda herramienta se instale. Ahorita les voy a explicar cuál es una y cuál es otra y para qué sirven. Pero a las dos, o más bien las dos las tenemos que instalar. Mucho cuidado ahí porque si le dan a la siguiente instalar o se confunden, porque ahorita si se dieron cuenta volvió a decir instalar. Entonces ustedes vayan a pensar que otra vez se va a volver a instalar y no. O sea, nos está diciendo que se va a instalar, pero ahora un segundo programa. O sea, que se necesitan dos programas para hacer este monitoreo. ¿Ok? Entonces ahorita se está terminando el segundo programa de instalar. Ustedes, insisto, no tengan pendiente de que le vaya a pasar algo a su computadora porque ya les he comentado que no hay ningún problema con esto. Entonces quito, aquí dice ver más o leer más, yo le voy a quitar la palomita de ahí y aquí está el botón ya de terminar la instalación. ¿Okay? Nos dice que va a poner ahí un botón, ¿okay? en el escritorio para que podamos ejecutar la herramienta. Entonces le voy a decir, le dejo nada más la palomita a ejecutar MSI al momento de darle terminar y leer más, pues le voy a dejar ahí sin la palomita. ¿Okay? Entonces ahora sí le voy a dar terminar. Ahí se va a ejecutar la aplicación. De hecho ya está aquí abajo. Vean. Entonces de ahí que yo les vuelvo a comentar, era necesario instalar dos programas o se instalaron dos. Ahorita si se dieron cuenta volvió a aparecer, primero le dijimos instalar, hizo el procedimiento de instalar un programa y después volvió a decir que iba a instalar, o sea, instaló la otra parte del programa. Esta que están viendo, están dos cuadros aquí, ¿ok? Una fue el primer programa que se instaló y la otra, cuando volvió a decir que iba a instalar, es porque este cuadro también es otra aplicación, las dos trabajan de manera paralela, o sea, pertenecen al mismo programa, pero se instalan de forma separada, ¿no? Entonces, por eso es que vieron ustedes ahí que se instalaron dos programas, pero al final, pues aquí están los dos, uno y otro, pero ambos pues de alguna manera se van ayudando. Vean, aquí lo que hacemos es en esta pantalla, pues se están dando cuenta que ya aparece el control de lo que es el voltaje del CPU y del procesador. Miren, aquí dice Core, que es la marca del procesador que yo tengo instalado en mi computadora. ¿Ok? Y también me está diciendo aquí el voltaje, ¿no? Voltaje mínimo, voltaje máximo y el comportamiento lo estamos viendo aquí de forma gráfica. Vean, para eso sirve el otro programa. Ahí va avanzando cómo se va comportando mi procesador. A veces tiene altas, ¿por qué? Porque yo ejecuto algún programa y por lo tanto
hay reacción de lo que es el procesador, sube el porcentaje de ocupación, pero de repente otra vez baja. Ahí lo ven. ¿Okay? Entonces, esto es de manera gráfica de cómo se está comportando el procesador. ¿Okay? Más abajo está la memoria. Vean, aquí dice memoria de la computadora y también está su comportamiento. ¿Okay? Ahí va. Entonces, también es una forma o un programa que permite el monitoreo de los componentes internos de una computadora. Aquí hay una barrita, si le hacemos hacia abajo, nos da el comportamiento de todos los elementos que están internamente en la computadora. ¿Ok? Ahí están. Para que ustedes se vayan dando cuenta cómo la parte de gráfica es muy importante porque nos damos cuenta en qué momento baja el rendimiento del CPU. Vean aquí, por ejemplo, en esta gráfica, ocupé más CPU y se fue hacia arriba, más en cambio después bajó y se conservó en algún nivel, ¿no? Más sin en cambio, esta gráfica que está abajo nos está indicando que disminuyó, de repente se fue hacia abajo. ¿Okay? Si lo vemos así, esta gráfica que está aquí está indicando que está subiendo el procesamiento del CPU, pero esta nos está indicando que va para abajo. ¿Okay? Es cuando nosotros dejamos de utilizar el programa o un programa, por eso es que se va para abajo. Entonces, todos estos son el comportamiento del CPU en ciertos momentos de lo que está trabajando la computadora. Vean, aquí es cuando la prendí o activé el programa y se empezó a ejecutar. Vean cómo se empezó a comportar el CPU. ¿Okay? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que estos elementos son de vital importancia. ¿Okay? Aquí, si se dan cuenta, pues también tenemos lo que es la fuente de poder. ¿Okay? Entonces, este es otro programa que nos permite el monitoreo de nuestros equipos de cómputo. ¿Okay? O más bien de los componentes del equipo de cómputo. Entonces, sí es necesario que ustedes los tengan. Yo les estoy presentando ahorita va el segundo y vamos a ver un tercero, pero yo les doy 3 herramientas ahorita. No es que nada más haya 3, hay bastantes y de hecho ustedes me gustaría que investigaran de manera particular una, porque hay bastantes herramientas que nos van a servir para el monitoreo de nuestros componentes. ¿Por qué, insisto, se hace el monitoreo? El monitoreo de los componentes internos de una computadora, insisto, es para tenerle cuidado a la computadora. Si aquí de forma gráfica nos están diciendo que se está trabajando muy rápido o se está sobrecalentando, entonces algo está pasando ya internamente de la computadora. Entonces, si vemos las temperaturas de los componentes internos y estamos viendo que están elevados, pues algo ya está pasando con nuestro equipo de cómputo y eso quiere decir que de alguna manera físicamente hay que darle un mantenimiento preventivo a la computadora. ¿Ok? A veces nos guiamos porque ya hace ruido el CPU, ya es algo que no es normal a lo que venía haciendo la computadora. O la tocamos y ya vemos que el CPU está caliente como los celulares. Luego a veces los sentimos y están muy calientes, pero están muy calientes después de que nos tenemos trabajando en un determinado tiempo. O hacemos una llamada y ya nos tardamos 10, 20, 30 minutos. Entonces, mientras estamos en la llamada, también sentimos que el celular ya se está calentando. ¿Por qué? Porque durante la llamada está trabajando con una actividad el celular y el procesador del celular, porque también tiene procesador, está trabajando al máximo y está generando calentamiento al celular. Entonces, cuando nosotros cortamos la llamada, cortamos la actividad del celular o las actividades que estaba haciendo el celular, con este caso una llamada, y se empieza a enfriar de manera automática. ¿Okay? Entonces así también pasa lo mismo con las computadoras. Si nosotros agarramos una computadora para jugar, pues vamos a ver que el procesador va a agarrar un porcentaje de aprovechamiento alto. ¿Ok? Entonces se va a calentar la computadora porque también los juegos no son tan recomendables para computadoras. Por eso están los PlayStation que son dedicados a los juegos. Pero a veces nosotros, pues el celular o la computadora la agarramos para jugar, no sabiendo que estos elementos no son fabricados para jugar,
Sí traen programas de juegos, pero sencillos, pero a veces no es suficiente para nosotros y tenemos la inquietud de instalar juegos o programas que generan un desgaste de procesador, de memoria, ¿ok? Y entonces cuando nos damos cuenta ya la computadora o nuestro celular está caliente. Esto significa que esos programas pues están trabajando demasiado rápido y están absorbiendo mucha memoria o mucha actividad del procesador. Por eso es el calentamiento. En cuanto terminamos de jugar o de estar ahí con esa aplicación que está generando el calentamiento, en inmediato la computadora o el celular empieza a enfriarse. Entonces sí hay que tener cuidado a veces porque el sobrecalentamiento de estos elementos internos de la computadora pues puede provocar que de alguna manera se pueda quemar ese elemento, llámese memoria, disco duro, tarjeta de video, el procesador. Y entonces cuando ya se apaga la computadora, pues es cuando ya se quemó, ¿no? Y entonces decimos, híjole, ¿qué pasó? Si nada más estaba yo jugando y de repente se apagó la máquina, o sea, apagó el celular. Entonces no sabemos qué tanto daño puede provocar un juego, por ejemplo, que no es muy recomendado para computadora, pero que nosotros lo instalamos, o un programa, ¿no? Que está generando que se sobrecaliente el procesador o que absorba mucha memoria. Y por eso, cuando absorbe mucha memoria, pues la computadora reacciona haciéndose lenta. Entonces tenemos que quitar ese programa que está absorbiendo mucha memoria para recuperar velocidad de la computadora. ¿Ok? Pero si es sobrecalentamiento, pues también se va a calentar y va a terminar apagándose el equipo de cómputo. Para eso sirven estos monitoreos, estas aplicaciones o programas que sirven para monitorear el trabajo de los elementos internos de la computadora. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay otra alternativa de cómo ustedes pueden de alguna manera monitorear los equipos de cómputo o la par los elementos internos de su equipo de cómputo. Entonces vamos a trabajar ahora con el tercero, ¿ok? Vean de forma gráfica, son muy buenos programas estos porque de forma gráfica nos muestran el comportamiento de cada elemento de la computadora. Entonces voy a cerrar este programa, ya les comenté para qué o cómo instalarlo y cómo funciona. Entonces lo vamos a cerrar y vamos a trabajar con otro programa. Y ahora se va a llamar PCCam. Aquí está. Lo vamos a ocupar. PCCam, le vamos a dar sí. ¿Okay? Otra vez nos va a preguntar que si lo queremos en español. Le vamos a dar que sí. ¿Okay? Ahí le vamos a dar siguiente. Estamos de acuerdo con lo que es el licenciamiento. Le vamos a dar siguiente. En términos de licenciamiento, todos estos programas que son de monitoreo son gratuitos. Entonces solamente hay que descargarlos y por lo regular los fabrican las empresas que se dedican al ensamble de computadoras o a la construcción de elementos de computadoras. Entonces, por eso es que los dan de manera gratuita, porque saben que el usuario los puede ocupar para ver el comportamiento de los elementos que ellos fabricaron. ¿Okay? Y entonces, vamos a ver. Aquí nos está diciendo que es una instalación básica, instalar el drive para GIMP. Bueno, aquí hay varias alternativas que nosotros podemos seleccionar o no seleccionar. ¿Ok? Por ejemplo, el último dice, me gustaría registrarme para la actualización de CAM beta. Pues no, ahorita solamente nosotros, ya si alguno de ustedes se inclina por tener o conservar alguno de estos programas ahí trabajando en su computadora para monitorear el servicio de su computadora, pues entonces ya eligen alguno de ellos y lo instalan ya bien o completo, ¿no? Pero ahorita como estamos haciendo pruebas, pues nada más lo vamos a dejar así como instalación básica y le vamos a dar siguiente. ¿Okay? Ahí nos dice que en qué parte de la computadora se va a instalar, le vamos a dar siguiente y va a empezar la instalación. ¿Okay? Se dan cuenta, cualquiera de estos tres programas que estamos compartiendo no tarda mucho en su instalación, son muy sencillos. Así en cambio, el que nosotros tengamos alguno de estos tres o cualquier otro que ustedes quieran revisar ahí en internet y que sirva para el monitoreo de elementos de una computadora, pues sería bienvenido, ¿no? Ahí le vamos a decir
por favor le dan clic al cuadrito para estar de acuerdo en que se instale este programa de Microsoft Visual C. Entonces le vamos a dar instalar. Okay. Ahí va, le decimos aquí close y nos dice que va a instalar. Y no hay problema, insisto, ustedes con mucha confianza instálenlo y cuando ya terminen de analizar estos programas, pues los pueden desinstalar, como ya les he mencionado en otras sesiones de clase. Ya hemos aprendido cómo desinstalar programas. Entonces ahorita pues la intención es que ustedes se tengan el conocimiento de que existen diferentes tipos de programas que pueden ustedes aprovechar y que en este caso sirven para el monitoreo de los componentes. ¿Qué quiere decir monitoreo? El que nosotros estemos revisando que cada uno de los elementos internos de mi computadora esté trabajando adecuadamente. A eso se le llama monitoreo. ¿Okay? Entonces ahorita vean, está trabajando este programa, se está instalando. El tercer programa de estos que estamos aprendiendo y que tienen la intención de que nos den la oportunidad de monitorear nuestro equipo de cómputo. Entonces ahí nos dice que lanzar CAM, o sea, que se abra, le vamos a dar finalizar y mantener ahí ya la palomita para que en cuanto yo le dé finalizar, pues ya se abra el programa, ¿no? Entonces ahí le voy a dar finalizar. Vamos a esperar unos segundos a que se abra el programa. Okay. Entonces, insisto, estas herramientas son muy sencillas. Hay bastantes herramientas. De hecho, me gustaría que ustedes buscaran otra herramienta ahí en internet que sirva, insisto, para el monitoreo de los componentes internos de una computadora. Y hay infinidad. Yo ahorita vengo compartiendo con ustedes 3, pero de esos 3 les puedo decir que hay bastantes. Entonces aquí pues dice que PCCAM le tenemos que dar el permiso para que funcione. Entonces le vamos a dar aquí agregar permisos. Ahí está. Entonces aquí dice que para que funcione necesitamos hacer uso de una cuenta, ok, sea de Facebook o de Google, insisto, o poner aquí un correo. Pero insisto, como estamos haciendo pruebas o más bien estamos viendo cómo funcionan estos programas de monitoreo, pues no le vamos a dar aquí ningún correo y tampoco vamos a seleccionar Google o Facebook. Insisto, ya si alguno de ustedes se inclina por ya conservar de manera continua ya alguno de estos 3 programas, pues ya lo instalan definitivamente. Pero ahorita como lo estamos viendo como manera de prueba, le vamos a dar aquí abajo donde dice continuar, ¿ok? Sin registrarse, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar abajo, en las letras azul, continuar sin registro. ¿Ok? Y aquí le vamos a dar continuar, saltar, le vamos a dar aquí no mostrar más, ¿ok? Algunas notificaciones y le vamos a dar aquí abajo en dar, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a esperar unos momentos en que se termine la instalación. Ahí nos abre la página de internet que es del fabricante. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta, pues no necesitamos de darnos de alta, porque es a lo que nos está orillando. Decimos que ahora no, y cerramos la pantalla, ¿no? ¿Okay? Vamos que termine de trabajar. Ahí ya está llamando al programa. Y ahí pues ya termina su instalación y ya está trabajando. ¿Ok? Entonces, pues si se dan cuenta, ahí ya nos está indicando en una pequeña gráfica qué procesador tengo. Yo tengo instalado en mi computadora un procesador de marca Intel, un modelo Core i5 que corre a 6500 revoluciones por segundo. Tengo una cantidad de memoria de 8 GB instalado en mi computadora. ¿Okay? Y está dividida estos 8 GB en 2 ranuras. ¿Okay? O sea que internamente tengo yo 2 ranuras
cada una de 4 GB, que sumado nos dan 8 GB, que es lo que está detectando que tengo yo instalado en mi computadora. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy básico, que ustedes lo tengan que saber, porque con esto pues ya saben qué procesador y cuánta cantidad de memoria tienen, y aquí pues cuántas ranuras de memoria o chips tienen de memoria internamente colocadas en su computadora. ¿Okay? Y entonces va a empezar el monitoreo de lo que es el programa. Ahí ya está, vean. ¿Okay? Aquí, si lo están viendo en inglés y algunos de ustedes no le entienden, le vamos a dar aquí en el engrane para cambiarle el idioma. ¿Okay? Y nos vamos a ir aquí a donde dice Setting, la primera opción. ¿Okay? Y vamos a darle aquí en General. General, ahí dice que está en inglés, le vamos a cambiar a español. Ahí está, y le damos a aplicar. ¿Okay? Ahí regresamos. Aquí tenemos las barras de herramientas para monitorear o para trabajar con el programa. Pues ahora sí ya está en español y ya podemos decir que tiene una temperatura, el CPU de 47-45%, va cambiando ahí, vean, 45, perdón, grados. Cómo se está comportando el CPU, cómo se está comportando la memoria RAM y el medio de almacenamiento, que es el disco duro. ¿Okay? Entonces ahí está. Dice que tengo un disco duro de 423 gigas. ¿Okay? Y que de estos 423 gigas estoy ocupando 188 gigas y que tengo libres 235. Esto es en relación al disco duro. ¿Okay? Entonces, también aquí nos está dando el comportamiento de la memoria. Dice que de carga en memoria, de acuerdo a los programas que tengo abiertos, pues están ocupando un 58 o 59%, por ahí se está moviendo, porque yo estoy ocupando los programas. Entonces me dice que todavía tengo puede decir, por ocupar 4.8 gigas. Acuérdense que al principio me dijo que tenía yo 8 gigas, pero como ya estoy ocupando un 58%, ya me quedan 4.8 gigas de los 8 que tengo por ocupar. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, está más o menos a la mitad de su capacidad, ocupando de la cantidad de memoria que tiene aquí la computadora, ¿no? Entonces, ahí está. Y lo único que vamos a hacer es analizar estos datos, ¿no? Ahí está la temperatura del CPU, está a una temperatura de 45-46 grados, con una carga del 28%, o sea que todavía tiene bastante para llegar a un 100% el procesador, ¿ok? En términos de carga o de actividad. Yo le puedo dar más actividades y todavía las va a soportar hasta llegar al 100%. O sea que con un 20 o 19 que estamos viendo aquí, pues mi computadora no está lenta. ¿Okay? Cuando veamos que ya rebasa el 100% es porque ya está ocupando otros programas que están haciendo que la carga del CPU pues se haga más, ¿no? ¿Okay? Y aquí también me está diciendo la velocidad en megahertz. ¿Okay? La velocidad en gigahertz de lo que es el mismo procesador. Y la velocidad del ventilador. Ahí está que en realidad para la cantidad de memoria el ventilador pues se va a llegar a activar cuando ya la temperatura rebase un 80 o un 90%. Entonces para enfriarlo pues se va a tener que ejecutar el ventilador. Ahorita si lo observan aquí gráficamente me está indicando que el ventilador está apagado. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de temperatura pues no es suficiente para que se active. Cuando ya rebase el 80 o 90% y ya se empiece a calentar, el ventilador se va a ejecutar y nos va a decir a qué velocidad se está ejecutando el ventilador para que llegue a enfriar el procesador. Entonces, si se dan cuenta, este es un buen informe de lo que presenta este otro programa que estamos visualizando. En la parte izquierda tenemos unas barras de iconos, los cuales nos van a permitir ver las características de nuestro equipo de cómputo. ¿Ok? Y entonces ahí están las características en términos del CPU, qué modelo es, el nombre del código, ¿ok? Y el socket,
la frecuencia. ¿Okay? También de la memoria, también nos dice que tenemos 8 GB, ya lo habíamos visto al principio, pero ahí nos los confirma. La frecuencia en la cual están trabajando y qué tipo de memoria es DDR4. ¿Okay? Y entonces ahí están sus características. También de la placa madre, o que nosotros conocemos como motherboard, también ahí nos dice el modelo, ¿okay? El chipset, y algunos elementos que, como la versión del BIOS que tiene. Y también nos muestra lo que es el disco duro. ¿Okay? Aquí dice unidad de almacenamiento C, el modelo del disco, el tipo de disco, el espacio libre y el espacio utilizado. ¿Okay? Y ya llevo aquí unas horas de rendimiento a partir de que lo compré. Entonces, si se dan cuenta, es información muy, a lo mejor muy sencilla, pero de mucho valor que desconocíamos de nuestra propia computadora, ¿no? Okay, aquí tenemos otro botón que de alguna manera nos va a servir para lo que es el manejo de los juegos, ¿no? Pero que ahorita, pues a mí no me llama la atención los juegos, pero que si alguno de ustedes le quiere ver el comportamiento de algún juego, cómo está desgastando su computadora, pues aquí pueden presionar esta opción y aquí de forma gráfica, al momento que estén jugando, les va a decir cómo se está comportando el CPU, la memoria, todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Entonces, como yo no tengo ahorita ningún juego, pues vean que está en ceros y aquí me dice que se inició la sesión. Entonces, pues ahorita no tengo ningún juego, más, como no me gustan los juegos de computadora, pues no, no tengo ahorita con cuál mostrarles, ¿no? Pero si alguien tiene en su casa un juego y quisiera ver cómo se comporta su computadora cuando se ejecuta un juego, pues esta sería la opción adecuada, ¿no? ¿Ok? Y, y de alguna manera, el último icono nos ayuda a detectar de alguna manera los dispositivos que están internamente colocados en mi computadora. Aquí dice detectar dispositivos y dice que CAM, que es el programa, le notificará cuando nuevas actualizaciones estén disponibles. Entonces aquí estamos hablando del programa. Entonces ahorita está instalada la última versión, que es la que les estoy compartiendo, y también el programa les va a indicar en su momento cuando esté una versión ya nueva. Entonces, con el botón que ustedes van a estar trabajando es con el primero, que es el que les va a mostrar el comportamiento de cada uno de los componentes internos de una computadora, sus características si las quieren ver, está en el segundo botón. Y yo creo que serían las dos características de su computadora o botones que van a estar ocupando de esta herramienta de monitoreo. Aquí vean, aquí arriba también nos muestra que el equipo de cómputo que tengo es de marca HP, ¿okay? Y que tengo instalado el Windows 10 Pro. Entonces, insisto, son muchas herramientas que existen a nivel de Internet y que hoy día ustedes los pueden descargar de manera gratuita, ¿ok? Y entonces aquí es como les muestro para qué sirven estos programas de monitoreo. Insisto, es el estar al pendiente de cómo se están comportando los elementos internos de mi computadora y no llegar a extremos como de que está trabajando la computadora y ya la destapé y veo que si está trabajando el ventilador o que si está caliente o ya le puse la mano al CPU o a la laptop para ver que ya está muy caliente y qué estará pasando. Entonces, estos programas sirven para eso, para no llegar a destapar el CPU y que con un programa nosotros veamos qué está pasando internamente con esos elementos de la computadora. Entonces, el día de hoy estuve aquí este tiempo dedicado a ustedes para compartir, insisto, siempre me ha gustado compartir el conocimiento con ustedes y en este caso fue para mostrar herramientas que tienen que ver con el monitoreo de ciertos elementos de la computadora, ¿no? Entonces, los invito a que en su momento hagan uso de estos programas para alguna actividad que ustedes crean conveniente ahí dentro de su computadora, ¿ok? Y que no estén pensando en qué le pasó o qué le va a pasar, si porque está muy caliente, qué elemento es el que esté fallando. Entonces, aquí de manera práctica ustedes están viendo cómo es el comportamiento de su computadora.
hablando internamente. Espero que estos programas les sirva o les sea de mucha utilidad y que el día de mañana ustedes, tanto en su computadora como con algún familiar o conocido, puedan compartirles estos programas muy necesarios para que estén al pendiente del comportamiento de su computadora y no esperar a que se genere un ruido o se apague la computadora para saber que ya se descompuso y luego no sabemos ni por qué. Entonces, estos programas sirven para eso. El tema de hoy se llamó monitoreo de los componentes internos de una computadora. Y este monitoreo lo llevamos a cabo por 3 herramientas que ya las he compartido con ustedes, que fueron el monitor de rendimiento, que es el primer programa que vimos, el segundo, que es el MSI Afterburner, y el tercero, que es el PCCam. Ya ustedes pueden decidir cuál de ellos les agradó, cuál funcionó o les puede funcionar mejor, ¿ok? Ahí para sus actividades en casa, en términos de su computadora, y tener el cuidado necesario a su computadora para evitar algunos desperfectos o gastos posteriores a que ya no funcionó su computadora. Me dio, como siempre, mucho gusto compartir con ustedes estos momentos y pues no me queda otra más que desearles que sigan adelante en sus actividades y que nos podemos estar compartiendo el conocimiento en cualquier momento que ustedes lo crean conveniente. Para mí fue un orgullo siempre estar compartiendo conocimiento. Me gusta bastante compartir el conocimiento con ustedes. Y entonces hoy fue este tema, herramientas para el monitoreo de componentes de una computadora. Espero les haya gustado y sea de su utilidad. Me despido de ustedes y nos vemos en otro momento. Hasta luego.